¿Sabías que los ovarios no solamente están relacionados con la reproducción, sino también con las emociones, el estado de ánimo y la energía de una mujer? Muchos hombres y mujeres que no tienen conocimiento al respecto no entienden cómo funcionan, pero estos pequeños órganos influyen en mucho más de lo que imaginamos. En este video te explico de forma simple qué son los ovarios, qué pasa dentro de ellos y por qué entenderlos importa, incluso si no los tienes. Bueno, antes de hablar de los ovarios, vamos a dar una breve introducción sobre el aparato reproductor femenino para que todo lo que venga después tenga sentido. No te preocupes, te lo explico fácil y sin rodeos. El aparato reproductor femenino está formado por varias estructuras que trabajan en conjunto. Los ovarios son el tema principal del video y es por ello que los vamos a retomar más adelante. Tenemos las trompas de falopio, que son conductos que van a conectar los ovarios con el útero, y por aquí viaja el óvulo después de la ovulación. Las trompas de falopio están constituidas en tres partes diferentes. El infundíbulo, que es la parte de la trompa más cercana al ovario y va a contener a las fímbrias. La ampolla, que es la sección más ancha de la trompa y es aquí donde va a ocurrir normalmente la fecundación. Y el istmo, que es la parte más estrecha, cercana al útero y además va a conducir el óvulo, fecundado o no, hacia el útero. Tenemos a las fímbrias, que como mencioné anteriormente son parte del infundíbulo. Estas son proyecciones en forma de dedos en el extremo de la trompa y se van a encargar de capturar al óvulo cuando sale del ovario. Por último, tenemos al útero, que es un órgano hueco y muscular. Si el óvulo fue fecundado, se va a desarrollar justamente aquí durante el embarazo, y si no, el revestimiento del útero se va a eliminar durante la menstruación. Ahora que sabemos todo esto, ¿qué son los ovarios? Los ovarios son órganos reproductores femeninos en forma de almendra, ubicados a ambos lados del útero. Tienen dos funciones principales: producir hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona y liberar óvulos durante el ciclo menstrual. Dentro de ellos se encuentran los folículos, pequeñas estructuras que contienen a los óvulos inmaduros y que se desarrollan mes a mes hasta que uno de ellos madura y es liberado en la ovulación. Ahora vamos a hablar de la histología, es decir, cómo están formados estos órganos por dentro a nivel de tejidos y células. El mesotelio ovárico, también llamado superficie epitelial, es una capa de epitelio simple, pavimentoso, que recubre la superficie del ovario. La túnica albugínea es una cápsula fibrosa densa blanca que se encuentra por debajo del mesotelio ovárico. La corteza ovárica es una región por debajo de la túnica albugínea. Consiste en folículos ováricos rodeados de tejido conectivo irregular denso que contiene fibras de colágeno y células similares a fibroblastos denominadas estromas. La médula ovárica está por debajo de la corteza ovárica. El borde entre la corteza y la médula no se distingue, pero la médula consiste en tejido conectivo menos denso y contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Los folículos ováricos se hallan en la corteza y consisten en ovocitos en diversas etapas de desarrollo, además de las células que los rodean. Cuando estas células forman una única capa, se denominan células foliculares. Durante el desarrollo más avanzado, cuando forman varias capas, se denominan células granulosas. Las células circundantes nutren al ovocito en desarrollo y comienzan a segregar estrógenos a medida que el folículo crece. Un folículo maduro, también llamado folículo de Graf, es un folículo grande, lleno de líquido, que está listo para romperse y expulsar su ovocito secundario, proceso denominado ovulación. El cuerpo lúteo, también llamado cuerpo amarillento, contiene los remanentes de un folículo maduro luego de la ovulación. Este cuerpo lúteo segrega hormonas, como por ejemplo los estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina, hasta que se degenera en tejido cicatrical fibroso llamado cuerpo albicans o cuerpo blanco. Ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La formación y desarrollo de los gametos en los ovarios se denomina ovogénesis. A diferencia de la espermatogénesis, que empieza en la pubertad, en el caso de las mujeres esto no es así, ya que la ovogénesis comienza incluso antes del nacimiento. En esencia, ocurre de la misma manera que la espermatogénesis, se produce la meiosis y las células germinales resultantes maduran. Durante el desarrollo inicial del feto, células germinativas primordiales o primarias migran desde el saco vitelino hacia los ovarios. Luego, las células germinativas se van a diferenciar dentro de los ovarios en ovogonias, que son células madre diploides que se dividen mitóticamente para producir millones de células germinativas. Incluso antes del nacimiento, la mayoría de estas células germinativas se degeneran en un proceso denominado atresia. No obstante, unas pocas se desarrollan en células más grandes, denominadas ovocitos primarios, que entran en la profase de la meiosis I durante el desarrollo del feto, pero no completan esa fase hasta después de la pubertad.
Durante esta etapa de desarrollo latente, cada ovocito primario está rodeado de una capa simple de células foliculares planas y toda la estructura se denomina folículo primordial. La corteza ovárica que rodea estos folículos consiste en fibras de colágeno y células estromales similares a los fibroblastos. Cuando se produce el nacimiento, aproximadamente 200.000 a 2 millones de ovocitos primarios permanecen en cada ovario. De estos, alrededor de 40.000 aún permanecen en la pubertad y alrededor de 400 madurarán y ovularán durante el periodo de vida reproductivo de la mujer. Cada mes entre la pubertad y la menopausia, las gonadotropinas FSH y LH, secretadas por la pituitaria anterior, estimulan adicionalmente el desarrollo de varios folículos primordiales, aunque en general solamente uno alcanzará la madurez necesaria para la ovulación. Algunos folículos primordiales comienzan a crecer y se desarrollan en folículos primarios. Cada folículo primario consiste en un ovocito primario que está rodeado por varias capas de células columnares bajas y cuboides que se denominan células granulosas. Estas células más externas yacen sobre la membrana basal. Cuando el folículo primario crece, forma una capa glucoproteica clara llamada zona pelúcida, que se encuentra entre el ovocito primario y las células granulosas. Adicionalmente, estas células del estroma que circundan la membrana basal comienzan a formar una capa llamada teca folicular. A medida que la maduración avanza, un folículo primario se desarrolla en un folículo secundario y en este folículo la teca se va a diferenciar en dos capas, la teca interna y la teca externa. La teca interna es una capa altamente vascularizada de células secretoras cuboides que segregan estrógenos y la teca externa es una capa exterior de células del estroma y fibras de colágeno. Además, las células granulosas comienzan a secretar líquido folicular que se acumula en una cavidad denominada antro, en el centro del folículo secundario. La capa más interna de células granulosas se adhiere firmemente a la zona pelúcida y se denomina corona radiada. Por último, el folículo secundario se agranda y se transforma en un folículo maduro o también llamado folículo de Graf, que ya habíamos mencionado con anterioridad. Mientras se encuentra en este folículo y apenas antes de la ovulación, el ovocito primario diploide completa la meiosis 1 y produce dos células haploides de tamaño desigual, cada una con 23 cromosomas. La célula más pequeña que surge de la meiosis se llama primer cuerpo polar y es esencialmente un paquete de residuo nuclear. La célula más grande es llamada ovocito secundario y esta recibe la mayor parte del citoplasma. Una vez que se forma el ovocito secundario, comienza la meiosis 2, que luego se detiene en la metafase. El folículo maduro se rompe y libera su ovocito secundario en un proceso denominado ovulación. En la ovulación, el ovocito secundario es expulsado dentro de la cavidad pélvica junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada. Por lo general, estas células son impulsadas hacia las trompas uterinas. Si la fecundación no ocurre, las células degeneran, pero si hay espermatozoides en las trompas y uno penetra el ovocito secundario, la meiosis 2 se reanuda. El ovocito secundario se divide en dos células haploides nuevamente y de tamaño desigual. La primera, que es la célula más grande, es el óvulo o el huevo maduro, y la segunda, que es la más pequeña, es el cuerpo polar secundario. Espero que hayas tomado nota porque todo lo que acabo de mencionar es muy importante. Ahora que ya vimos lo general, pasemos a la anatomía, cómo están estructurados físicamente los ovarios y dónde los podemos encontrar. Los ovarios están ubicados en la fosa ovárica, a cada lado del útero. La fosa ovárica es un espacio entre la arteria ilíaca interna y la bifurcación de la arteria ilíaca externa. Cada ovario tiene una extremidad superior o tubaria, la cual va a estar cubierta generalmente por las fimbrias de las tubas uterinas o las trompas de falopio, y de igual forma una extremidad inferior o uterina que va a apuntar hacia el cuerpo del útero. Los ovarios se mantienen en su lugar por 3 ligamentos ováricos, los cuales se van a encargar de transportar a los nervios y vasos que los nutren. Esos ligamentos son el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento propio del ovario y el mesoovario. El ligamento suspensorio del ovario es un pliegue peritoneal que une la extremidad tuvárica a la pared pélvica. Contiene la arteria y vena ováricas, así como a los nervios autónomos que inervan los ovarios. Es el sitio de entrada de las estructuras neurovasculares y además es llamado hilio del ovario. El ligamento propio del ovario une la extremidad uterina del ovario con el ángulo lateral del útero y no transporta ninguna estructura neurovascular. Además, es un remanente del gubernáculo. ¿Pero qué es el gubernáculo? El gubernáculo es un cordón fibroso embrionario que une la gónada en desarrollo al piso de la pelvis. Y por último, tenemos al mesoovario.
El mesovario es un pliegue peritoneal que une el ovario con la porción posterior del ligamento ancho del útero y contiene vasos sanguíneos y nervios que van a viajar a través del hilio del ovario. Para terminar, hablaremos de las hormonas femeninas, esas mensajeras químicas que regulan el ciclo menstrual, la ovulación, el estado de ánimo y muchas otras funciones del cuerpo. El ciclo menstrual es un periodo de aproximadamente 28 días en el que la mujer experimenta cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y los ovarios de su sistema reproductor, por la acción de las hormonas sexuales femeninas. Todos estos cambios tienen como objetivo preparar a la mujer para un posible embarazo, desde que inicia su etapa reproductiva con la primera menstruación hasta que llega a la menopausia. Para entender cómo funciona el ciclo menstrual, en primer lugar es necesario conocer las hormonas sexuales femeninas, ya que son las encargadas de regular todo este proceso. Las hormonas sexuales de la mujer se producen en la hipófisis, la FSH y la LH, y en los ovarios, los estrógenos y la progesterona. A continuación, vamos a comentar cada una de ellas. La FSH, o también llamada hormona folículo estimulante, empieza a secretarse al inicio del ciclo sexual y su función consiste en estimular al ovario para que se desarrollen los folículos primordiales. La LH, o también llamada hormona luteinizante, es una hormona que se encarga de desencadenar la ovulación una vez que el folículo que contiene el óvulo haya madurado por completo. Los estrógenos son las hormonas secretadas por el ovario a medida que los folículos se van desarrollando. Estas hormonas tienen una función reguladora de todo el ciclo menstrual y además intervienen en el desarrollo sexual de la mujer. La progesterona es secretada por el ovario después de la ovulación. Su función principal consiste en aumentar el grosor endometrial para que el embrión pueda implantarse y tenga lugar el embarazo. Y eso fue todo por hoy. Espero que ahora entiendas un poco mejor sobre cómo funcionan los ovarios y el aparato reproductor femenino. Gracias por ver el video y si te gustó no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este.